una cosa que yo no sabía, por ejemplo, en esa situación, es que todavía no terminan de firmar la paz. Es una guerra que ha entrado como al congelador y no hay balazos, ¿verdad? Durante estas décadas no ha habido confrontación abierta de batallas de los ejércitos. Sin embargo, no se ha firmado la paz. Y sin embargo, es muy interesante ver que en el Corea del Norte, que tenemos muy poca información, existe ministerio cristiano, hay misión, hay trabajo que se hace, especialmente de tipo, mm, de tipo misión integral, o sea, proyectos médicos, trabajar en proyectos mismos que tiene el gobierno en los hospitales y en otros lugares de atención, y donde hay cristianos que están ofrendando su vida en trabajo de servicio impresionante. Yo celebro que en los eventos y en las iglesias se le pierde el miedo al uso de la tecnología. Claro que tiene que haber un equilibrio y siempre tiene que estar como una herramienta a disposición de los objetivos de la iglesia y de la comunidad. Sí. Y no al revés, ¿verdad? Porque de pronto también puede suceder, no en la iglesia, pero en lo común, a veces la tecnología es la que dictamina la agenda o el tipo de cosas que suceden. Imagínate lo que sucedió en ese momento en el que Jesús está hablando a una multitud, el impacto de lo que él decía, la forma en la que se comunicaron debió haber sido algo impresionante para que haya testigos, haya más de 5,000 personas que sean testigos de un evento de esa naturaleza, sí. Pero que justo pensando en lo que decías de las mesas, justo la alimentación me parece que lograba este efecto de comunidad. O sea, además de pensar del milagro, o sea, ahorita claro que alimentar a 5,000 personas con tan pocos recursos es un milagro, pero si lo ves desde esta perspectiva de lo que implica el comer juntos, provoca esto que tú acabas de decir. Ahora que mencionabas, ¿qué significa para nosotros en nuestro día a día, en nuestra realidad cotidiana, esto que ocurrió allá en Corea, ¿verdad? ¿Cómo se traduce para nosotros, los cristianos de a pie? Pues es esa hojita, como una especie de compromiso personal de colaborar en la misión cristiana. Le llaman la acción colaborativa, buscar oportunidades de cooperar, de sentirse que no es el trabajo de un solo gran héroe de la fe o gran heroína de la fe, sino que necesitamos colaborar, cooperar, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a Café y Fe, un espacio abierto para el diálogo y la reflexión sobre la vida y sus complejidades, abordados desde una fe sencilla y práctica, y acompañados por una taza de café. Café y Fe, comencemos. ¿Cómo estás, Joel? Hola, Benja, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y saludar a todas las personas que se conectan a este podcast. Estamos muy felices porque después de varias semanas, ya creo que meses, desde el capítulo 8, que estuvo muy interesante y que tuvimos muy buenos comentarios también, pues no habíamos podido grabar por ya volvimos. Circunstancias, viajes, actividades, también se cruzaron algunas vacaciones, eventos, y bueno, justo por esos viajes y esas experiencias que hemos tenido, nos llamó la atención uno de los viajes que tú hiciste recientemente, sí. Y quisiéramos dedicarle el espacio para el episodio de hoy para hablar justamente de un evento importantísimo para la iglesia evangélica al que tú pudiste asistir en Corea. Vamos a hablar de muchas cosas sobre todo la experiencia que tuviste, pero también algunos aprendizajes y reflexiones que hay acerca de este viaje. Y quisiera que empezáramos justo con que nos platicaras un poquito de tu experiencia. Este evento, cuéntanos qué evento fue, cuál es la relevancia, pero sobre todo, pues también lo interesante
de este viaje que no fue cerca, fue en Corea del Sur. Muy bien, este fue el cuarto congreso del movimiento de Lausana. Lausana es un pueblito en Suiza, en donde hace 50 años, en 1974, hubo un congreso de evangelización convocado principalmente por la organización evangelística Billy Graham, que Billy Graham fue un hombre muy importante el siglo pasado para temas de evangelización. Y su organización convocó esta reunión junto con otros líderes de aquella época para analizar la tarea cristiana de dar testimonio de Cristo, de ser embajadores de Cristo en el mundo. Y entonces lo que ocurrió hace 50 años ahí en Lausana, Suiza, fue tan importante. De ahí surgió un documento muy valioso que se llama el Pacto de Lausana, que más o menos recoge las conferencias que hubo en el Congreso. La manera en que trataron los temas fue de forma que todos los asistentes al Congreso ya habían leído las conferencias y traían su retroalimentación, comentarios, preguntas, etc. Y el pacto fue, como dije, un documento muy importante dirigido. La coordinación de la redacción del pacto fue de John Stott. También John Stott es este otro liderazgo importante de hace 50 años, junto con Billy Graham. Y a partir de ese congreso de hace 50 años, se originó este movimiento que, pues, hace 50 años le ayudó al pueblo evangélico de todo el mundo a entender la identidad evangélica, quiénes somos, y a entender también la tarea evangélica, a qué nos debemos dedicar, ¿no? Y entonces comenzó un movimiento que ha tenido a lo largo de estos 50 años otras 3 convocatorias fuertes. Una fue en Manila, el congreso que se le llamó Lausana II, aunque ya no fue en el pueblito de Lausana, pero pues por lo mismo que se originó ahí, se le llama al movimiento de Lausana. Y entonces Lausana II fue en Manila, Filipinas, en 1989. Tuvo sus propias características de esa época y de esa convocatoria, y produjo el Manifiesto de Manila, otro documento. Y luego en el 2010 fue Lausana III, que fue en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y de ahí surgió el Compromiso de Ciudad del Cabo. Del 2010 para acá, bueno, ya han pasado 14 años y se ocurrió este Lausana 4. Y este fue en Seúl, Corea. Y entonces fue del 22 al 28 de septiembre de este año 2024. Y pues recogió a más de 5,000 participantes de todas partes del mundo, más de 220 países representados. Es decir, prácticamente de todos los países del mundo. Y fue, bueno, una experiencia increíble, sobre todo por el efecto de la multitud tan diversa y los encuentros, ¿no? Los encuentros con personas. Ahora, creo que me gustaría que lo empezáramos a más adelante a desglosar, sobre todo pensando en este tipo de eventos, este tipo de congresos y de documentos, cómo se refleja en mi vida, ¿verdad? Cómo se refleja en mi fe. ¿Cuál es la relevancia o por qué puede ser algo que sucede allá a miles de kilómetros de distancia con mucha gente que tal vez uno no conoce? ¿Cuál es la relevancia que hay para mi vida, para mi fe, ¿no? Me gustaría que fuéramos un poquito más adelante llevándolo a este punto para que también pues nosotros mismos, pero quien nos escucha pueda darle el valor y que le pueda encontrar un sentido en su día a día a este tipo de cosas que de pronto suceden y que a veces ni nos enteramos, ¿no? Pero antes de eso me gustaría escuchar un poquito tu experiencia yendo a Corea del Sur. No sé si es la primera vez que has ido
o ya había sido antes. Sí, Yo nunca he ido, pero me parece muy interesante pensar que pues en Corea del Sur hay una iglesia cristiana, que hay un movimiento cristiano. sí. Entonces me gustaría escuchar primero tu experiencia, cómo fue llegar allá, qué cosas son las que te llamaron la atención. Sé que además del evento, unos días antes también estuviste en una experiencia en la frontera en Corea del Sur con Corea del Norte. Y quisiera que nos platicaras un poquito de esa experiencia. Qué es lo que Sí, te llamó la atención? ¿Cuáles son las cosas que podemos nosotros compartir a quienes nos escuchan sí. sobre esta cultura y sobre la iglesia o sobre los cristianos que están en Corea del Sur? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí. Bueno, hay mucho que contar. Es la segunda vez que visito Corea del Mm, Sur. La primera vez fue hace 30 años igual en una consulta global sobre evangelización que hubo ahí en el 1995. Fue un evento parecido, tal vez con ciertos rasgos distintivos cada uno. Pero mira, como aquí en Monterrey, desde hace, no sé, casi 15 años, se puso aquí una armadora de autos coreana. ujú. Entonces, eso hace que haya un vuelo diario Wow. y directo entre Monterrey y Seúl. Mm, Entonces, realmente eso facilita mucho el viaje. Hubo compañeros y compañeras que hicieron un itinerario muy tortuoso y muy sufrido para llegar desde sus países hasta Seúl, Corea. mm. En cambio, los que viajamos de Monterrey, pues fue algo realmente muy favorable, el viaje directo. Son como unas 15 horas de viaje. Y ahí Corea se caracteriza porque se encuentra entre dos gigantes, ¿no? Uno es China, al lado occidental, y otro es Japón, en su lado oriental. Y entonces, estos dos han representado en la historia de Corea, pues dos grandes influencias que de alguna forma le han oprimido a Corea en algunos momentos de su historia y que a Corea ha luchado, ha batallado para existir entre estas dos. Entonces el idioma coreano, el alfabeto, o bueno, no existe el alfabeto, pero la escritura, ¿verdad? Coreana, eh, pues más o menos se parece en el sentido de que son estos garabatos que nosotros Mm. vemos, ¿no? Pero no son lo mismo. O sea, ellos han logrado ser ellos mismos, a diferencia de China y a diferencia de Japón. Y en el asunto religioso igual, porque históricamente China ha representado la religión confucionista, ¿verdad? Que es pues, nacional de China. Y entonces Japón también tiene un tipo de budismo que es propio de Japón. Y entonces en Corea el cristianismo ha sido, al menos en Corea del Sur, el recurso para tener una identidad, Mm. ¿no? A diferencia de China y a diferencia de Japón. Entonces, en la región, pues el país más cristiano es Corea. Wow. Antes de que se dividiera Corea del Norte y Corea del Sur, digamos en las primeras décadas del siglo XX, hubo un avivamiento muy fuerte en Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Y de hecho toda la península pues era de orientación muy cristiana durante todo el siglo XX, siempre en equilibrio y en diálogo con el budismo. Mm. Digamos que estamos en un 50% budismo, 50% cristianismo en Corea. Ya a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, de la década de los años 50, en el siglo pasado, la división entre Corea del Norte y Corea del Sur ha marcado pues, esta concentración de los esfuerzos cristianos y el desarrollo cristiano en Corea del Sur, y tenemos poca información de qué es lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Claro. La experiencia de la que haces referencia, que es
2 días antes del Congreso de Lausana fue una consulta realmente independiente del Congreso. Algunos liderazgos que participaron en el Congreso organizaron esta consulta pre-Congreso sobre las perspectivas pues, de reunificación o la situación de las dos Coreas. Y fue una visita a la zona desmilitarizada en la frontera y también fue una jornada de testimonios, conferencias, mesas redondas en la Universidad de Incheon, la Universidad Nacional de Incheon, ahí donde se realizó precisamente el Congreso de Lausana en un centro de convenciones de Incheon, pero nosotros estuvimos en la Universidad de Incheon en esta consulta que fue pre-Congreso, con un grupo mucho más reducido de asistentes. Tal vez para la consulta éramos un poco más de 100 participantes, también de todas partes del mundo. Pero ahí, bueno, fue un darse cuenta de la situación tan dolorosa que es para los coreanos esta partición entre el norte y el sur. Y cada vez la división se hace más y más grande. Una cosa que yo no sabía, por ejemplo, en esa situación, es que todavía no terminan de firmar la paz. Es una guerra que ha entrado como al congelador y no hay balazos, ¿verdad? Durante estas décadas no ha habido confrontación abierta de batallas de los ejércitos. Sin embargo, no se ha firmado la paz. Entonces todavía están sin reconocerse mutuamente. No hay una embajada de cada país en el otro. No reconocen que existe el otro país. Entonces los del norte sueñan con la reunificación de la península, pero al estilo del norte, comunista, y los del sur sueñan con la reunificación de la península, pero al estilo del sur, capitalista. Y yo creo que ahí se quedaron, ¿verdad? No hay manera de avanzar hasta que no se reconozcan mutuamente, pues como países separados. Tienen un mismo idioma, una misma historia, pero pues deben de establecer relaciones comerciales, intercambios culturales, visitas mutuas, practicar competencias deportivas, no sé, de relacionarse mutuamente como dos países hermanos, ¿verdad? Y en la a largo plazo tal vez pueda haber alguna esperanza de alguna reunificación, pero en el corto plazo no es posible, ¿no? Y sin embargo, es muy interesante ver que en el Corea del Norte, que tenemos muy poca información, existe ministerio cristiano, hay misión, hay trabajo que se hace, especialmente de tipo misión integral, o sea, proyectos médicos, trabajar en proyectos mismos que tiene el gobierno en los hospitales y en otros lugares de atención, y donde hay cristianos que están ofrendando su vida en trabajo de servicio impresionante. A mí me impresionó el testimonio de un médico que tiene toda su vida trabajando allá como médico cristiano, trabajando en un hospital del Estado. Todo es del Estado en Corea del Norte, ¿no? Y sin embargo, muy respetado, muy querido, muy amado, tanto por la población, los pacientes, como por todos sus colegas, por un testimonio de vida, ¿verdad? Otro tipo de concepto de trabajo misionero que no es tal vez como lo estamos nosotros acostumbrados. Fíjate que creo que estás como haciendo un preámbulo a lo que vamos a hablar más tarde. Me parece que lo podemos retomar en algún momento. Esto de las polarizaciones, ¿verdad? De los puntos de vista que entran en conflicto y que a veces no hay manera de crear un equilibrio o de buscar
qué es lo que aporta una situación de conflicto. Claro que estamos hablando acá de un tema más bélico, pero también en el punto de vista, en la parte cultural, en lo que los divide, cómo a veces también podemos nosotros aprovechar esas diferencias para poner puntos de encuentro, ¿no? Vamos a hablar un poquito más, a lo mejor ahorita todavía no está tan claro lo que quiero Es un decir, gran tema. pero lo vamos a hablar al rato y creo que va a hacer ya mucho sentido con lo que estás ahorita poniendo o describiendo de lo que pasa ahí en Corea. Pero bueno, regresando al tema del evento, ¿cuál fue tu impresión del evento? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito cómo es un evento cristiano, o al menos al que fuiste, porque probablemente haya sido un poco distinto a lo que algunos hemos tenido como experiencia en eventos regionales o sobre todo en Latinoamérica. Cuéntanos cuál fue tu experiencia, qué cosas son las que viste, qué te sorprendió, qué te llamó la atención, qué cosas son las que tal vez pudieras como resaltar que deberían mejorar. Cuéntanos un poquito eso. Sobre todo es el primer evento multitudinario cristiano que incorpora la realidad de la tecnología, le podemos llamar de la cuarta revolución industrial. Es decir, no tuvimos papel, se redujo mucho el uso de papel, todo estaba en aplicaciones, tenías que saber navegar las aplicaciones para saber a dónde dirigirte a lo largo del horario del evento, ¿no? Algunos de nosotros extrañábamos tener enfrente de nosotros una impresión del horario donde viene todo lo que es del día. No, ya no hay eso, ¿no? Sí. Sino que todo es en las aplicaciones y no había quien te dijera, ahora sigue esto, ¿no? Ahora sigue aquello, sino tú mismo tenías que ver a dónde vas. Y entonces te daba la impresión de que querías estar en más de un lugar al mismo tiempo, ¿verdad? Un taller interesantísimo aquí, otro acá, y quiero ir a quiero a aquel, una reunión, por ejemplo, batallamos bastante para convocar a todos los mexicanos, ¿verdad? Yo les decía, hicimos 2 o 3 intentos, es decir, nos vamos a ver en tal lugar, a tal hora, y en una fueron nada más 4, en otra había una delegación de más de 40 mexicanos, y no fue sino hasta el viernes que logramos, en una comida que hubo de todos los latinoamericanos, ahí nos encontramos y ahí pudimos vernos y tomarnos una foto. Pero hicimos varios intentos y era muy difícil porque todos estábamos corriendo y todos muy ocupados todos y difícil de hacer coincidir. Entonces el uso de la tecnología muy impresionante, muy espectacular. Era un enorme salón en donde cabíamos los más de 5,000 participantes, pero no sentados en filas, sino sentados alrededor de mesas. Y entonces había pues más de 1,000 mesas, en donde cada quien tenía asignada una mesa con un número, una letra y un número. Y alrededor de la mesa tenías a otros 4 o 5 participantes de diferentes países, todos del mismo idioma, ¿verdad? Para facilitar la comunicación. Justo es lo que te iba a preguntar, si había un idioma en lo general como el inglés, Sí, o de pronto sí, cada uno podía hablar. Sí, el idioma en del su evento idioma. pues era el inglés, todos. Claro que había traductores que encontraban, bueno, descargaban una aplicación, encontraban quién estaba traduciendo a qué idioma y se conectaban con sus audífonos, y cada quien podía escuchar el congreso en su idioma. Pero las mesas de trabajo, que era para todo el trabajo que se hacía durante la mañana, la exposición bíblica y las conferencias de la mañana, eran alrededor de la misma mesa siempre. Entonces eso hace que aunque estás en un evento de 5,000 participantes, tengas la impresión de haber conocido solo a otros 5, con un contacto más humano, más directo, solamente con estos 5. Entonces compartí el congreso
con estos poquitos de la mesa. Con ellos viví el Congreso, ¿verdad? Y eso mismo hacía el grupo de interés de la tarde. Igual teníamos una mesa de pocos participantes. Entonces se combina la multitud, el impacto de estar en medio de una multitud, que es un impacto impresionante y tremendo, se combina con la realidad de un contacto muy humano y muy personal con pocos alrededor de la mesa, ¿verdad? Y yo creo que este asunto de la combinación es otro rasgo muy interesante del momento en el que vivimos ahora, porque es una realidad que la vida se lleva a cabo ya en dos esferas, ¿no? La esfera de lo presencial y la esfera de lo virtual, en línea, ¿no? El Congreso existió también en estas dos modalidades. Los que estuvimos de manera presencial, estuvimos ahí, pero hubo muchos otros que se inscribieron para experimentar el Congreso en línea, en todas partes del mundo. Y creo que esta realidad que algunos llaman anfibia, ¿verdad? O híbrida. Sí, estar en dos modalidades, es lo que ya existe y es la realidad. Y creo que las iglesias tenemos que aprender a vivir en estos dos mundos. Justo quería hacer una pausa para decirte que yo celebro mucho, como amante de la tecnología y como profesionista que está enfocado justamente a desarrollar nueva tecnología. Yo celebro que en los eventos y en las iglesias se le pierda el miedo al uso de la tecnología. Claro que tiene que haber un equilibrio y siempre tiene que estar como una herramienta a disposición de los objetivos de la iglesia y de la comunidad. Sí. Y no al revés, ¿verdad? Porque de pronto también puede suceder, no en la iglesia, pero en lo común, a veces la tecnología es la que dictamina la agenda o el tipo de cosas que suceden, o sí. De pronto empieza a secuestrar un poco la motivación de las personas y la forma en la que se hace. Pero es posible. Exponernos a la tecnología como iglesia también nos ayuda, en primer lugar, a ver la realidad como tú dices, ¿no? O sea, entender en qué mundo estamos. Entender también la dinámica en la que cada persona se enfrenta, ¿no? Yo creo que hablabas muy claramente del ejemplo en el que no hay una agenda, pero la agenda sí está, pero virtual. Tienes que estar conectado con la aplicación, tienes que estar al pendiente a veces incluso de notificaciones, de cómo estructurarlo a través de una aplicación, de herramientas que ahora te provee como para tener una experiencia inmersiva, como se conoce en términos tecnológicos. Sí. O sea, esto te puede abrumar, por un lado. Y es algo que es una realidad, ¿verdad? ¿Cómo vemos ahora a los jóvenes, a las familias, a las personas en la calle, pues que viven, como dices, en estos dos mundos? O sea, ya el estar conectado a una red social, a un aparato. Creo que usaron la palabra hiperconectividad. Correcto. Entonces, esa es una realidad. ¿Cómo nosotros como iglesia nos hacemos conscientes, pero también cómo aprovechamos en beneficio de la iglesia esto, sin que esto nos juegue en contra, ¿no? Sino más bien cómo tener un equilibrio? Creo que esa es la cosa, que el equilibrio, ¿no? Que yo he visto, por ejemplo, fotos de todos los 5,000 participantes y cada uno es así como una hormiguita en la multitud. Y sin embargo, estar ahí adentro, tener una mesa asignada, tener contacto solo con otros 5 participantes, con ellos viví el Congreso, con estos 5, ¿no? Nos hicimos amigos. Claro. Conocimos las respuestas a nuestros interrogantes, los comentarios, nuestras reacciones y todo. Así también vivimos el Congreso, con la modalidad de la mesa. Incluso en la última sesión, celebramos la Cena del Señor. ¿Cómo celebra la Cena del Señor con una multitud así tan grande? Pues solamente en mesas, ¿no? Alrededor de la mesa, ahí hicimos la oración, partimos el pan, pasamos la copa. Todo en copitas individuales y panes individuales. Todo muy organizado, ¿verdad? Y bueno, tú sabes, el lugar enorme
Y las enormes pantallas, ¿no? Pantallas en las paredes, pantallas un poco más cerca de donde tú estás, pantallas en el podio, en el escenario, pantallas enormes. Toda la parte de atrás del podio era una enorme pantalla que se dividía a veces en secciones, a veces estaba todo junto, con una producción espectacular. Te da la impresión de que la persona que estaba hablando está cerca de ti, porque la tienes aquí en un tamaño grande por la pantalla que tienes cerca. Y sin embargo, cuando yo cambiaba el foco, ¿no? De estar viendo la pantalla a estar viendo a la persona allá en el podio, en la distancia, de toda la distancia que me separaba de mi mesa al podio, realmente la persona era así chiquita, ¿no? En la distancia. Pero yo la veía en la pantalla aquí de este tamaño, ¿no? Muy cerca de nosotros, de la mesa. Entonces, eso se logra gracias a la tecnología, que Claro. es hacer que alguien que está muy lejos se sienta cerca, ¿no? Después, bueno, hicieron los organizadores algo bueno, ¿verdad? Que a mitad del Congreso cambiaron el orden de las mesas. Y los que durante la primera parte del Congreso estuvimos, digamos, lejos del podio, en la segunda parte del Congreso nos pusieron cerca del podio. Cambiaron el orden de las mesas. Perdóname, déjame interrumpirte tantito, pero me vino algo a la mente que me parece que es algo interesante que podríamos discutir más adelante. Imagínate, yéndonos a la Biblia, imagínate la experiencia de Jesús y sus discípulos con 5,000 personas. O sea, me hace pensar que sin contar mujeres y niños. Sí, claro, sin contar mujeres y niños, pero imagínate, o sea, tú eras al conferencista hasta allá a lo lejos, escucharlo con la tecnología. Imagínate lo que sucedió en ese momento en el que Jesús está hablando a una multitud, el impacto de lo que él decía, la forma en la que se comunicaron debió haber sido algo impresionante para que haya testigos, haya más de 5,000 personas que sean testigos de un evento de esa naturaleza, sí. Pero que justo pensando en lo que decías de las mesas, justo la alimentación me parece que lograba este efecto de comunidad. O sea, además de pensar del milagro, o sea, ahorita claro que alimentar a 5,000 personas con tan pocos recursos es un milagro, pero si lo ves desde esta perspectiva de lo que implica el comer juntos, provoca esto que tú acabas de decir. Claro, está Jesús hablando con 5,000 personas, pero Jesús pues no iba a poder interactuar con todas esas 5,000 personas. Sin embargo, la comida juega ese papel importante para que entre las 5,000 o más de 5,000 personas que estuvieron ahí con Jesús y con los discípulos pudieran tener este sentido de comunidad, este impacto. Creo que la idea, en la relación, ¿no? tuvo una magnífica idea el Señor Jesús cuando dijo, divídanlos en grupos de 50. Sí. Ya entonces la multitud enorme no tiene la experiencia de estar como un número más, como una hormiguita en el hormiguero, ¿verdad? Sino que ya hay un valor más a la persona en un grupo más pequeño. Correcto. Ya no estoy yo comiendo con 5,000, sino estoy comiendo con 50. Correcto. Es muy diferente, ¿verdad? Correcto. Porque ahí ya nos reconocemos, ya conversamos un poco, comemos juntos, partimos el pan, estamos ahí pasándonos la comida que ha provisto Jesús, ¿verdad? Que Él dio gracias por esa comida y de ahí comimos todos, ¿verdad? Pero yo lo experimenté con un grupito pequeño de 50. Qué genial el Señor Jesús, ¿no? Sí, por eso me pareció, o sea, trasladándolo y pensando en estos números, me hiciste pensar en eso y dije, wow. O sea, wow, en el sentido de la capacidad que tenía Jesús, y que tiene, ¿verdad? De pensar en los detalles de una experiencia de ese tipo. A lo mejor no con la misma tecnología, pero el impacto. O sea, ahí está el principio, ¿no? El principio es necesitamos el contacto personal. Correcto. Y esto forma parte de algo más grande, ¿no?
Y yo creo que en pocas palabras, esa es la riqueza del evento de Lausana, que es, bueno, tenemos contactos personales que forman parte de un evento mucho más grande. Entonces, podríamos ahorita, ya hablamos de dos cosas, ¿no? La tecnología que está a disposición para poder hacer una mejor experiencia, para obtener mejores recursos, para lograr generar el impacto correcto, que tiene que ser un equilibrio. Hablamos también de esta dualidad en la que vivimos, o sea, en la realidad en la que estamos, y que un evento de este tipo que piense en justo lograr ese sentido de comunidad, de unidad, de encuentros, como normalmente sucede cuando vas a un campamento, a un retiro, a cualquier tipo de lugar o encuentro en el que tengas, ya sea en la iglesia o en cualquier otro lugar, la riqueza que tiene esto, pues la lograste ver también en el evento, ¿no? O sea, eso creo que es muy interesante, es muy bueno. ¿Qué otras cosas vistes? Háblame, por ejemplo, de la música, háblame de las charlas, ¿qué cosas son las que viste? Sí. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? Bueno, antes de ir ahí, quiero decir, así como los otros 3 congresos están acompañados de documentos, en este hay también documentos. El reporte sobre el estado de la Gran Comisión, que es un documento como de tipo estadístico y con mucha información de todas partes del mundo. Y este salió como un mes antes del evento. La Declaración de Seúl, que es un documento al estilo del Pacto de Lausana, pero mucho más largo, como con 100 párrafos. El Pacto de Lausana tiene 15 párrafos. La Declaración de Seúl tiene 97. Pero tiene una sección dedicada a la tecnología. La última sección de la Declaración de Seúl es párrafos acerca de la tecnología, apuntando sus oportunidades y también sus riesgos, ¿verdad? Todo lo que estabas comentando ahorita. Pensé que a lo mejor ya habías leído la Declaración de Seúl porque estabas diciendo cosas que vienen ahí en la Declaración de Seúl sobre cuando en la última parte es acerca de la tecnología. Y el otro documento que es mucho más práctico, que es solo una hoja, que es el compromiso de acción colaborativa. Ahora que mencionabas, ¿qué significa para nosotros en nuestro día a día, en nuestra realidad cotidiana, esto que ocurrió allá en Corea, ¿verdad? ¿Cómo se traduce para nosotros, los cristianos de a pie? Pues es esa hojita, como una especie de compromiso personal de colaborar en la misión cristiana. Le llaman la acción colaborativa, buscar oportunidades de cooperar, de sentirse que no es el trabajo de un solo gran héroe de la fe o gran heroína de la fe, sino que necesitamos colaborar, cooperar, ¿no? Cooperar. Por ejemplo, este podcast, no lo hace una sola persona, ¿no? Estamos colaborando aquí, nosotros dos, pero también están otras personas que nos han impulsado a esto, que Kelly Tavera llevó una clase en su seminario y entonces el proyecto final le dijeron, pues que tienes que hacer un proyecto, y ya se le ocurrió, voy a hacer un podcast, y ella nos empujó a esto, y todo forma parte de una gran acción colaborativa. Y todos aportan. Discúlpame que no te respondí a la pregunta original. Pero por ejemplo, estas tazas, ya que hablas de esto también, o sea, son cositas que, o sea, son un regalo que tenemos, que nos hicieron, y que como que cada quien aporta, ¿no? Algo para que este proyecto cobre vida. De la acción colaborativa. Nos anime, y esto, o sea, me parece súper valioso que lo menciones, porque es cierto, o sea, este es un ejemplo de tantas cosas, pero cuando nos sentimos primero que pertenecemos a un grupo, cuando sentimos que tenemos una idea en común, cuando todos estamos enfocados en una idea, y en este caso en nuestro sentido de compartir a otros lo que hemos experimentado con Dios, también nos impulsa
a trabajar en equipo, a trabajar en colaboración y a actuar, no solamente a platicar y planear y decir, oye, qué padre que podríamos hacer un podcast, ¿no? Qué padre que a lo mejor podríamos tener tazas o podríamos hacer X o Y. Pero cuando alguien no solamente propone, pero llega y te dice, oye, mira, aquí está esta taza, a ver si le sirve de algo. Oye, mira, está este proyecto, esta idea. ¿Por qué no hacen esos ajustes? Yo creo que esa es la gran contribución histórica del movimiento de Lausana, en pocas palabras. Hace 50 años, algo que fue como una especie de bomba que estalló ahí en Lausana, Suiza, fue la realidad de que la misión cristiana no solo son palabras, no solo es un testimonio que damos con palabras, es un testimonio que damos también con acciones. Y a esta idea de combinar palabras con acciones e integrar palabras con acciones se le llama la misión integral. Correcto. ¿Verdad? La misión integral es dar testimonio del reino de Dios, dar testimonio de lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús, y dar testimonio con palabras y también dar testimonio con acciones, con proyectos, con trabajo, con obras, buenas obras le llama el Nuevo Testamento, buenas nuevas y buenas obras, ¿no? Buenas nuevas y buenas obras. Que ya por ahí vamos a tener un capítulo completo, sí, para hablar completo, de la misión integral. Yo creo que es súper interesante. El lema de Lausana 4 fue que la iglesia declare y exhiba a Cristo juntos. Declare y exhiba a Cristo juntos. Entonces estos son dos verbos que se complementan. La declaración de Cristo pues es algo que hacemos con palabras, ¿verdad? Pero la exhibición de Cristo es algo que hacemos con toda la vida, ¿no? Con nuestra actitud, con nuestras acciones, con nuestras obras. Y creo que al poner ahí en el lema que la iglesia declare y exhiba a Cristo juntos, pues quiere recuperar esta herencia de una misión integral, al menos en el papel o al menos en la idea, al menos en teoría. Y creo que, o sea, esta palabra de exhibir a Cristo juntos, creo que abarca un montón de cosas. O sea, sí, como decías, nuestra actitud, nuestras obras, pero también la compasión, la misericordia, exacto, el perdón, la capacidad de también entender nuestra incapacidad y necesidad de tener a Jesús en nuestra vida para poder realmente ser mejores, y que vean en nosotros no solamente la parte buena, sino también las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida y las cosas con las que estamos trabajando, luchando todos, sí. y que al mismo tiempo Dios está ahí presente para ayudarnos, ¿no? Entonces, o sea, creo que abarca un montón de cosas. Mostrar a Jesús es mostrarnos nosotros con nuestras cosas buenas y también con las cosas que no son tan buenas, en un sentido de transparencia, pero también de ver que aún así Dios nos ama y nos busca y está esperando de nosotros seguirle, y que lo demás va a ir cambiando. Con nuestras limitaciones y mostrar lo humano que somos. Y lo comento porque ayer platicamos justo este tema de que a veces la iglesia vamos como con esta máscara de santidad y de que, híjole, no, pues aquí en la iglesia van puras personas buenas, ¿no? Entonces cuando yo llego a la iglesia, pues me siento como un bicho raro porque digo, no, pues yo me siento incapaz, me siento que no pertenezco aquí, porque yo todas las personas las veo que son buenas, compasivas, amables. Pero mostrar y exhibir a Jesús en la iglesia también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que nosotros nos mostremos transparentes y sabiendo que tú y yo estamos pasando por las mismas luchas. Y que no somos ni mejores ni peores, simplemente somos personas, seres humanos, incapaces de hacer lo bueno, pero a través de Jesús somos salvos, somos transformados y estamos en este camino por querer avanzar. La gracia de Dios en acción, ¿no? Correcto. La gracia de Dios en acción. Entonces, para mí eso también es exhibir a Jesús. O sea, que yo llegue a la iglesia y me sienta como, aquí estamos todos juntos, ¿verdad? Sí. Caminando hacia el mismo Muy interesante, muy lugar. bien, muy interesante, Benja. Muy buen punto que has hecho.
Pues sí, me acuerdo, no sé si los estoy diciendo en orden, pero los grandes temas del Congreso de Lausana 4 fueron todos enmarcados en el libro de los Hechos, leer el libro de los Hechos juntos. Se estuvo leyendo desde meses atrás y las exposiciones bíblicas fueron sobre el libro de los Hechos por las mañanas y cada día hubo un énfasis. El primero fue sobre la necesidad de trabajar en el poder del Espíritu y el énfasis en la misión de la Iglesia como justicia, como integridad de la creación, o sea, preocupación por el medio ambiente. También hubo una exposición sobre el desafío pastoral de la realidad de las diversidades sexuales el día de hoy. Otro día fue el tema de la iglesia perseguida alrededor del mundo y de testimonios de fe en medio de la persecución. Otro día fue el tema del liderazgo como servicio, las marcas del liderazgo cristiano. Otro día fue el énfasis en el lugar de trabajo como campo de misión. Wow. O sea, no solamente ver a la iglesia en su aspecto religioso el domingo en la mañana como cumpliendo la misión, sino lo que hacemos durante toda la semana, cada quien en su lugar de trabajo, ¿no? Y ese fue otro gran énfasis del Congreso de Lausana. Entonces, más o menos esos fueron los temas de los diferentes días. ¿Qué te parece si esos temas los podemos poner como parte de un episodio? O sea, me parecieron muy interesantes cada uno de los temas que acabas de mencionar. Yo creo que vale la pena dedicarle un episodio a cada uno y hablar de esto. O sea, yo creo que sí, nos presta una ruta de camino, ¿verdad? Claro. Un camino, perdón. Sí, hagamos eso. O sea, pongámoslo como parte de los temas para los siguientes episodios, porque... Bueno, queda como promesa. Sí, me parecen súper interesantes. O sea, este último, sobre todo que mencionas, a mí me ha hecho, durante varios años, me ha hecho sentir paz en mi vida. El lugar de trabajo como un campo de misión. Híjole, durante varios años yo luchaba con esta idea de, híjole, no, es que quiero dedicarme de lleno a servir a Dios, dejar mi trabajo, dejar tal vez mi carrera y lo que me gusta hacer. Porque de pronto costaba mucho en esto, y por eso yo hablaba hace rato de celebrar, ¿verdad?, el uso de la tecnología. Me costaba mucho trabajo que en la iglesia lo que yo conozco, lo que yo aprendí, a lo que me dedico, pudiera ser una herramienta que realmente fuera tomada en serio, ¿no? Y entonces estaba yo con esa lucha interna de, híjole, no, pues si yo quiero servir a Dios, tengo que hacerlo de esta manera, solamente puedo hacerlo así. Y entonces siempre me sentía hasta incluso mal, ¿no? Con varias personas luego hablaba, y es que, híjole, yo quiero servir, me quiero dedicar a esto. Y algunas personas incluso me decían, oye, pues ya te tardaste. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Pero después, ya desde hace algunos años, sobre todo escuchando un podcast en inglés que viene del seminario de Fuller, que por ahí lo voy a poner, se llama Making at Work, o Making It Works, es Making It Works. Tiene la palabra work, o sea, trabajo. Donde justamente escuchaba yo gente que hablaba de esto, de que el lugar de trabajo es un campo de misión, que es cierto, o sea, hay muchos recursos que tenemos que aprovechar y estudiar, pero no, el enfoque misionero no solamente está en un sentido en el que yo tengo que dejar de hacer todo o no utilizar aquello por lo que yo estudié para poder ser utilizado por Dios. Y entonces me parece muy interesante porque, como te decía, yo descansé en eso. Cuando lo entendí dije, claro, o sea, en mi trabajo, con lo que hago, también yo puedo servir de alguna forma, por supuesto, a la misión. Porque en el lugar de trabajo hay personas. Personas que están ahí porque necesitan trabajar o porque quieren trabajar, pero que en su vida
también hay una necesidad de Dios. Y ahí en ese lugar es donde uno puede, a través de su ejemplo y a través de conversaciones también, Sí, empezar a compartir el amor definitivamente. de Dios, ¿no? Entonces, por eso te digo que creo que estos temas valen la pena para discutir en un Sí, cómo no. episodio completo. Claro. Se nos está empezando a acabar el tiempo. Hay un tema que queríamos abordar, pero Mm. creo que ya no va a ser tan productivo hacerlo en este episodio. Quisiera que cerráramos al menos con tu experiencia completa y dejar el preámbulo para el siguiente episodio, Ujú. que es una reflexión que hiciste, que incluso está por ahí publicada en una revista, Protestante En Digital el se llama, periódico, sí, Protestante Digital. y que nos va a ayudar también a abrir el siguiente episodio, que yo creo que es donde vamos a poder hablar mucho más Mm. acerca de ello. Pero si quieres cerremos un poquito con la experiencia que tuviste. Si quieres dar como ese preámbulo de lo que vamos a hablar la Sí, próxima vez, para poder como cerrar este episodio. sí. Bueno, voy a compartir un par de datos que me impactaron y que todavía los tengo ahí eh, como a fuego lento en mi mente y en mi corazón. Uno es que más del 60% de las personas que abandonan la iglesia lo hacen antes de los 18. Eh, es decir, una urgencia por poder comunicarnos con la generación más joven Correcto. y compartir la fe, ¿verdad? Ese es un dato. Y el otro dato es que el lugar del mundo en donde está creciendo más el cristianismo es Irán. Eso me impactó mucho, porque uno no lo pensaría, ¿no? Diría, no, Sí, ahí claro. debe ser imposible. Y sin embargo, así es. Después de varias décadas de un gobierno oficialmente musulmán, religioso, que hubo una revolución en los años 70 implantó una república islámica. eh, Creo que la gente en ese país se ha comenzado a cansar, ¿no? de, de un tipo de religión impuesta de esa manera y están buscando al Señor, ¿no? Y entonces como una nota de urgencia esto de cómo estamos perdiendo a los jóvenes por un lado, pero una nota de esperanza de que el Señor está actuando en el mundo y de una forma sorprendente y con esa misma maravilla de lo que Dios hace en cualquier otro rincón del planeta, tenés esa esperanza de que también lo puede hacer entre nosotros. Es el mismo Espíritu Santo que está actuando en todo el mundo hoy. Es el mismo. Y es el mismo Espíritu Santo que actuó en el libro de los Hechos, ¿verdad? Y que actuó también en la vida del Señor Jesús y a lo largo de la historia. Entonces es el Señor entre nosotros que es la fuente de mayor esperanza en nuestro trabajo misionero. Y creo, ¿verdad? La palabra final de lo que yo sacaría del evento en Lausana es esta riqueza enorme que hay en los encuentros, ¿no? Los encuentros que se dieron tal vez no a manera espectacular y oficial desde el micrófono para acá, sino más bien en el encuentro, en el pasillo, en el autobús, en el desayuno, ¿verdad? En la comida, en la mesa de trabajo, en los encuentros que no estaban planeados, En las relaciones, ¿no? en la Que sí, relación directa claro. con personas, ¿no? Ahí eso fue tremendamente enriquecedor. Y yo creo que así, con eso me quedo, ¿no? De Lausana, tal vez no llegué a conocer a más de 5,000 líderes cristianos, pero sí llegué a conocer a unos poquitos que ahora son pues hermanos y hermanas
con los que oro por ellos y que yo sé que ellos también oran por mí. Y estamos ahí de manera modesta, sencilla, humilde, tratando de seguir al Señor Jesús de manera más fiel, ¿no? Muy bien. Pues miren, para los que no saben, aparte de todo el recorrido como pastor y con estudios que tiene en teología, Joel también es biólogo. Y es biólogo, pero me llama la atención como que ya inventó una nueva especie, ¿verdad? No. Si ustedes leen el artículo al que estaba yo haciendo referencia, el título habla de las moscabejas de Lausana. Entonces, no, estoy bromeando, no es que haya inventado, pero es muy interesante lo que escribe, yo creo que vale la pena que lo leamos, y que este tema de las moscabejas de Lausana sea el próximo Okay. Podcast. el próximo episodio, pues hablemos de esto, ¿no? De las moscabejas. ¿Qué es esto de las moscabejas? ¿Qué tiene que ver con tu experiencia en Lausana? ¿Y cuál es la reflexión a la que te llevó la experiencia en conjunto y sobre todo el cierre de este evento? Y que también nos hables de un concepto por el cual das esta referencia de las moscabejas, que es la alterultralidad. Que es es un concepto que Jesús pone en la Biblia, pero que se le puso nombre después, ¿no? Por Unamuno. Miguel de Unamuno. Y me gustaría que el próximo episodio habláramos un poquito de esto, ¿no? O sea, ¿qué es esto de las moscabejas, de Lausana? ¿Por qué te llevó a reflexionar esto? Y hablar un poquito más acerca de este concepto de la alterultralidad, el tema de los polos, de cómo el conflicto también es algo que nos puede enriquecer. Entonces, quisiera dejarlo así, como en suspenso, para que el próximo episodio hablemos de ello. Pero te agradezco mucho también por platicarnos y llevarnos en esta como experiencia de lo que viviste, porque también creo que para charlas como estas, para vidas de personas como yo, que a lo mejor estamos inmersos en el día a día y que a veces no tenemos la oportunidad de ir a estos lugares o no siempre hay esa oportunidad, pues nos compartes a través de tu experiencia cosas que son relevantes para nuestra fe, cosas que son relevantes para nuestra vida. Y entonces pensar en esto de la tecnología como una herramienta, pensar en que vivimos en un mundo híbrido o anfibio en el que estamos inmersos y la necesidad de convivir con generaciones, las diferentes generaciones interactuando. Correcto. Entonces, te digo, esta dualidad y la capacidad de, inclusive en esta aborigen de lo que vivimos hoy en día, cómo las relaciones siguen siendo lo más relevante y esta experiencia, el hablar de cómo trabajar en colaboración, el hablar de la importancia de una misión integral, o sea, todas estas cosas que pusimos hoy en la conversación creo que nos alimentan nuestra fe. Y gracias por esta experiencia, gracias por compartirnos. El próximo episodio ya hablaremos un poquito también de las cosas que te llevaron a reflexionar, que a lo mejor no fueron tan buenas, pero que al final también son parte de esta experiencia. Te agradezco mucho, Joel. No sé si quieres cerrar con algo este episodio de tu experiencia en Corea con el movimiento de Lausana. Bueno, solo quisiera agradecer a todas las personas que me impulsaron para que pudiera participar de ese congreso, agradecer a mi esposa y a mis hijos que me esperaron con paciencia y me aguantaron, y también agradecer a hermanos y hermanas generosos que me apoyaron con donaciones y ofrendas. Y la comunidad, ¿no? Jiré es una familia de la fe muy bendecida, muy llena de amor y de compromiso, y espero que pues no fallarles, ¿verdad? Espero no fallarles en el sentido de que este impulso que me han dado sé que rinde frutos para la gloria de Dios, y hay mucho que hacer, tanto a nivel global, que suena increíblemente tremendo, pero también a nivel local, ¿no? A nivel local, en nuestro contexto aquí, en esta ciudad, en nuestro barrio,
y también en nuestro país, ¿no? En la coordinación misionera del movimiento de Lausana y también simplemente del movimiento del Señor, ¿verdad? Del Evangelio, de predicar a Cristo de una y muchas maneras en nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Entonces, gracias hermanos y hermanas, gracias amigos y amigas, y vamos adelante, todavía hay mucho trabajo que hacer. Sí, muchas gracias también por sus palabras de ánimo, por su interés por este podcast. La verdad es que los comentarios que hemos recibido nos animan, ¿verdad? Y nos comprometen a seguir haciendo este podcast. Síganos comentando, escríbanos, suscríbanse, y si hay algún tema que tal vez está ahí en su cabeza, en su mente, que les está picando ahí el interés por que lo discutamos, envíenos sus comentarios, envíenos el tema y con mucho gusto pues buscaremos de alguna forma abordarlo y que podamos enriquecernos con esta charla y también con lo que ustedes puedan aportar. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.